El calor paraguayo es bastante conocido, pero cuando ese calor es ya excesivo y sofocante, es sinónimo de algo inconfundible. Una tormenta fuerte se acerca. Y si bien es sabido también que en Paraguay no se producen eventos naturales como terremotos, huracanes, erupción de volcanes y tornados de magnitudes demenciales como en otros países, sí se tienen bastante bien registradas y conocidas por toda la población la presencia de tormentas tropicales de gran fuerza. Una tormenta de estas magnitudes fue la que cayó sobre el río Paraguay, no muy lejos de la ciudad de Concepción, durando solo unos minutos, pero fue ese periodo de tiempo lo suficiente como para ocasionar un daño tan grande que hasta el día de hoy no se ha igualado en un incidente de similares condiciones, y esperemos que nunca se iguale. El calor era acuciante en aquel febrero de 1978, concretamente el día 9 de ese mes. Día en que salía del puerto de Asunción un barco que transportaba tanto pasajeros como mercaderías. Zarpó ese día con solo 26 pasajeros, pero hasta llegar a la ciudad de Vallemí, que era el destino final que tenía programado, iría subiendo pasajeros en cada puerto que quedaba de camino. El navío llevaba el nombre de Miriam Adela y era una de las embarcaciones preferidas por las personas que acostumbraban a hacer ese tipo de viaje con destino al norte del país. Debido al poco desarrollo vial que se tenía en aquellos años, ir por vía terrestre era una mala opción, complicada por el pésimo estado de las rutas nacionales, muchas siendo tan solo de tierra aún en aquellos años. Entonces la vía acuática era una opción mucho más atrayente y cómoda, siendo varias las personas que acostumbraban a hacer este tipo de viajes largos a través de las aguas del río Paraguay. Cuando llegó el día siguiente, el 10 de febrero, y ya habiendo alcanzado el puerto de Concepción, el barco vio subir la mayor cantidad de pasajeros a su cubierta, llegando a un estimado de 160 personas según testigos, sobrevivientes y estimaciones. Pues como el barco no contaba con registros de quiénes eran los que subían y bajaban de él, fácilmente pudo haber más personas, según se dicen en los relatos, y también sumando el hecho de que se sabe que algunos cuerpos nunca fueron recuperados. La concurrencia era variada, mujeres, niños, hombres de todas las edades, además de una carga de 17 toneladas de mercadería. Dentro de la nave podían estar personas que no conocían a nadie de esos rumbos y que paseaban ocasionalmente, y por ende ser pasados por alto en los recuentos finales. Para cuando hubieron llegado a unos 88 kilómetros de Puerto Quemeric, todavía en el departamento de Concepción, alrededor de las 19 horas, el barco se encontraba pasando por un barranco de unos 2 metros de altura. Ahí la nave fue alcanzada por el temporal. Minutos antes, y con las primeras gotas de lluvia cayendo sobre cubierta, muchos de los pasajeros fueron a resguardarse a la cabina, cerrando ventanas y toda posible entrada de viento y lluvia. El capitán de la nave le había dicho a su segundo que el clima parecía peligroso y decidieron dar marcha atrás para intentar alcanzar la costa y esperar a que la lluvia parase a orillas del río. La costa estaba a unos 150 metros de distancia, pero esto sería algo que no lograrían hacer. Para las 19 horas y 13 minutos, la furia de los vientos se desató con toda su fuerza contenida hasta ese momento, sacudiendo la nave de un lado para el otro, creando olas de gran tamaño, salvajes, que golpearon contra el casco. Con los motores a toda máquina intentando llegar a la costa, finalmente el viento golpeó con tanta fuerza que hizo dar vuelta el barco, dejando a todos los pasajeros y tripulación completamente sumergidos en el agua. Muchos ya habían sido lanzados al agua en ese momento, y luego de un tiempo que no sabemos cuánto exactamente habría durado, el barco volvió a salir a flote, pero solo para comenzar ahora sí su hundimiento definitivo. Los que se habían refugiado en la cabina ahora intentaban desesperados romper ventanas para poder salir, mientras que otros iban ya sucumbiendo bajo el agua. De los que cayeron a las turbulentas aguas, algunos pudieron salvarse aferrándose a salvavidas, maderas, colchones y cualquier otra cosa que les permitiera flotar. Finalmente el barco
se terminó por hundir del todo, cayendo hasta la profundidad de 12 metros que tenía el río en esa área en particular. Y si bien el temporal fue de corta duración, las personas aún luchaban en el agua por salvar sus vidas. Fue ahí donde apareció un héroe insospechado, pues ni siquiera él sabía que estaba a punto de salvar muchas vidas. En un rancho que se encontraba en las proximidades, Eligio González, junto a otras personas que se hallaban en el lugar esperando el paso del barco para retirar una encomienda, cosa bastante común en el tránsito del río, había entrado en el rancho para refugiarse de la lluvia. Pero como se había olvidado de amarrar bien su canoa, con la cual se había trasladado hasta el lugar, decidió salir hasta la orilla para asegurar el bote. Es ahí cuando llegan hasta él los gritos de ayuda y desesperación de las personas que flotaban en el agua y de otras que empezaban a flaquear en su intento de mantenerse a flote. Aún con la lluvia cayendo y las penumbras cubriéndolo todo, él pudo ver que las personas estaban todas juntas y tratando de sobrevivir. Es entonces cuando él decide tomar su bote de unos 6 metros y lanzarse al agua para salvar vidas, aún arriesgando la suya. Comenzó a cargar su bote con personas y sacar del agua a algunos que se hubieran hundido de no ser porque él les extendía la mano. Según relató, muchos de los sobrevivientes se encontraban en un estado de histeria tal que le reclamaban por sus familiares a los que ya no veían. Pero él fue a las costas y volvió varias veces, sumando así un total heroico de 25 vidas salvadas. Este héroe civil que se arriesgó e hizo actos de valentía que no todos serían capaces de hacer, es todo un monumento a la valentía y al arrojo en momentos de crisis. En los momentos que siguieron a esta tragedia, otras embarcaciones se sumaron a las tareas de rescate, pero el horror no terminaba ahí, luego vendría de otra manera. En los días posteriores, buzos de la Armada y grúas fueron hasta el lugar para reflotar la nave, pues se creía que aún habría cadáveres en el interior de esta. Muchos cuerpos fueron recuperados con estos esfuerzos, pero también muchos otros simplemente salieron a flote. El calor y el tiempo transcurrido, sumado a la escasez de medios para mejor realización de las tareas, hizo que pasaran días y los cuerpos iban llegando ya en estados muy avanzados de descomposición. Durante un total de 2 semanas se formó un campamento improvisado en la zona que era de familiares y amigos de los desaparecidos. La gente se amontonaba en la orilla a la espera de los restos. Se destaca, por ejemplo, el caso de una familia que había perecido casi en su totalidad, con un total de 4 muertes en total. Los carpinteros de la zona de Concepción donaron sus servicios y confeccionaron ataúdes sin costo a los familiares que iban llegando. Los testigos relatan que los ataúdes se apilaban en la orilla del río a la espera de los familiares y que cuando los cuerpos fueron trasladados, el hedor de estos llenó la calle principal de la ciudad, pues es algo que ocurre cuando se trata de casos de ahogamiento, por la suma del tiempo transcurrido y las precarias condiciones en las que se llevó a cabo el traslado. La tragedia cobró estado nacional y hasta se hicieron músicas relatando el hecho, donde una suma de cosas hizo que todo sea más difícil de realizarse: la falta de caminos, de medios organizados de rescate y atención tanto a cuerpos como a sobrevivientes y familiares, y la carencia de medios de transporte en mejores condiciones. En cuanto a la embarcación, luego de ser reflotada, se reparó y se la convirtió en una nave ya solo de transporte de mercaderías y ganado, y llegando a hundirse una vez más, en otra ocasión en la cual se produjo la muerte de 80 cabezas de ganado. Aún así, la nave, ya con otro nombre, sigue surcando las aguas del río Paraguay.